Hace poco estuve en una reunión con unos hermanos y todos cristianos. Uno de ellos me comentaba y me decía, estoy con ansiedad, me decía. Nos decía, éramos algunos que estábamos ahí. Y nos contaba, nos decía, no puedo dormir, no puedo trabajar, me han medicado unas pastillas, decía, y no puedo hacer una vida normal, decía, con mi familia, porque esta ansiedad me está matando, decía. Y hermanos, hoy en día se ha multiplicado la ansiedad, los trastornos mentales, a raíz de lo que estamos viviendo, que todos conocemos. Antes había, pero ahora hay más. Incluso niños que ya no quieren saber nada de una pantalla virtual, que están totalmente trastornados por tanta virtualidad y que necesitan salir, estar con sus pares, aire puro, un parque. Hemos llegado a niveles muy complicados y la palabra que se repetía en esta persona constantemente era: no puedo dormir, no puedo trabajar, no puedo hacer una vida normal, no puedo estudiar. Decía, yo quisiera estar bien, ya quisiera estar bien, oren por mí. Cristianos de muchos años, conoce muy bien la palabra del Señor. No poder. El título del mensaje es El poder de no poder. El poder de no poder. Alguien dirá, ese título está bien raro, pastor. Parece una contradicción. El poder de no poder. ¿Cómo puede haber poder en el no poder? Como esta persona que no podía hacer un montón de cosas. ¿Cómo puede haber poder ahí? Pues para descubrir eso, acompáñenme a la palabra del Señor, a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Me falta un poco de espacio aquí, pero estoy tratando de resolver, hermanos. Si se me cae algo, ya saben por qué es. Usted trae muchas cosas, pastor, dirán algunos. Nadie es perfecto. Pero bueno, aquí voy a ver cómo me acomodo. Hechos capítulo 3, en nuestra serie de Hechos de los Apóstoles, vamos a continuar. Ahora nos toca el capítulo 3, desde el versículo 1. Vamos a leer este relato muy hermoso que está en Hechos capítulo 3, versículo 1. Yo voy a leer en la NBI. Usted, por favor, acompáñeme en la versión que usted tenga. ¿Todos tenemos la palabra del Señor? ¿Sí? Ya, dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie
y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Para nosotros son los apóstoles, ¿verdad? Pero en esa época, hace 2000 años, ¿quiénes eran? Eran dos don nadie, hermanos. Hace 2000 años, en ese contexto, eran dos don nadie seguidores de ese Jesús que murió crucificado como el peor de los criminales. ¿Será que ellos eran personas importantes? Personas de la aristocracia. ¿Será que ellos tenían plata? ¿Será que ellos tenían prestigio? No tenían nada de eso, eran personas del pueblo, como usted y como yo. Así. Por eso dicen, frente a esta imagen que nosotros vemos en las calles ahora de gente deambulando en las calles pidiendo algo de comer, gente enferma, niños que están afuera, personas lisiadas, vemos también gente con muletas, incluso que vienen acá a la iglesia. Estas personas aquí le van cargando otras personas, no sé si serán amigos, familiares, quién sabe, pero por lo menos para que pida limosna, para que pida caridad. Tenían la costumbre de llevarle cargando y parece que a esa hora es que le llevaban justo, coincide, parece que le están llevando, le están cargando entre varios, supongo, y le dejan ahí, ¿no? En su puestito. Toda la gente que iba a orar a las 3 de la tarde al templo, que era la costumbre judía, pasaban por ahí y ya era casi una parte del cuadro de la puerta, ¿no? Casi estaba ahí endosado, ahí al ladito, como estatua o como escultura, estaba ese lisiado ahí extendiendo la mano. Tal vez decía, una limosnita, una caridadcita, por el amor de Dios. No sabemos, pero pedía y ya la gente estaba acostumbrada. Era parte del paisaje, del templo. Y este hombre también era un hombre del pueblo, pero era del subterráneo del pueblo, porque era lisiado. Y para los judíos una persona lisiada era una persona maldita. Maldita porque pensaban que desde su nacimiento algo habrán hecho sus padres posiblemente, y por eso es que estaba lisiado. De hecho, en un pasaje que ustedes se acuerdan de los evangelios, cuando le encuentran a un ciego de nacimiento, miren, los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Está en un texto de los evangelios. Y Jesús les responde ahí, ¿no es cierto? Porque había esa concepción judía de que el pecado, a lo menos uno como este tan grave desde el nacimiento, debía ser consecuencia generacional de algún pecado, en este caso de los padres o de los abuelos, que estaba cayendo sobre este pobre hombre. Era un pobre hombre mucho más bajo que Pedro y Juan. No podía entrar al templo porque, según la ley, ninguna persona con este problema físico podía entrar al templo. Estaba impedido ritualmente, estaba impedido por todo lado. También era un hombre del pueblo. Eran personas, Pedro y Juan, igual que la persona de la introducción, personas que no tenían plata ni oro. No podían comprar muchas cosas, no podían adquirir muchas cosas.
Vean, hay una impotencia ahí. Igual el cojo también era una persona que no podía caminar. Otro impotente, pero en este caso físico, no podía caminar. Estaba limitado físicamente. Se habían acostumbrado a no poder. Eran los que no podían hacer muchas cosas. Y vemos aquí que no podían hacer muchas cosas. Pedro y Juan eran del pueblo, pero algo sí tienen. Y dicen en el versículo 6, este versículo que es tan famoso: no tengo plata ni oro. Es decir, no podemos, miren, darte nada. Declaró, pero lo que tengo te doy, pero sí tienen algo. ¿Y qué es? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta diferencia entre la gente del pueblo y la gente del clero. Aquí Lucas, que está escribiendo, usa la palabra laos para pueblo, que de ahí viene laicado. ¿Usted ha escuchado el Estado laico? ¿Ha escuchado? ¿Ha escuchado esta escuela es laica? ¿A qué se refieren los laicos? Son los que son del pueblo, significa pueblo. A diferencia del clero, el clero son los religiosos, el clero son las personas que están sirviendo en una iglesia, tal vez a tiempo completo, pagados, ¿verdad? Como acá los vemos los fariseos, los saduceos, que trabajaban en el templo. También había los que estaban encargados de las situaciones de los ritos, de los sacrificios, en fin. Pero hay una gran diferencia aquí entre la gente del pueblo, que podríamos decir un poco la chusma, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y los saduceos, los religiosos, los que tienen el poder, los que tienen la sartén por el mango. Miren, pero aquí este milagro se da entre personas del pueblo, como usted y como yo. Y yo diría, usted más que yo. ¿Por qué? Porque yo estoy sirviendo en la iglesia, estoy trabajando en la iglesia. Dios me libre de ese fariseo. Dios me libre, pero sí me da miedo, hermanos queridos, créanme. Sí me da miedo. Pero usted tiene una ventaja, que usted es del pueblo. ¿Y saben quién también era del pueblo? Acompáñenme, por favor, a este texto. Lucas 3:2. Vamos a retroceder un poquito al mismo autor de Hechos, que es Lucas, el evangelista. Como sabemos, él escribió estos dos libros y algunos dicen que Hechos es la continuación de Lucas. Entonces estamos en el contexto de lo que escribió. Seguramente Lucas estaba pensando en esto cuando escribió. Lucas 3:2. Lucas capítulo 3, versículo 2, no importa si se demora, pero lo importante es encontrar la palabra de Dios. Ha sido Lucas 3:21, hermanos, disculpen. Sí, porque ese palito no sabía de qué era, pero ha sido, pensé que era una mancha en la hoja, pero ha sido un palito. Lucas 3:21, sí, hermanos. Lucas 3:21, ahí sí, decía que raro que no coincide el versículo. Lucas 3:21, miren. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara. Aquí tengo que hacer una aclaración de la Reina Valera. La Reina Valera es más fiel al original que la NBI, porque en el 21 dice, un día en que todo el pueblo, y ahí está Laos otra vez, ahí está el laicado, vean, ahí está, en que todo el pueblo acudía a Juan para que los bautizara. Jesús fue bautizado también. O sea, en ese mar de personas que iban a ser bautizados por Juan, ahí también estaba mezclado el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como parte del pueblo, uno más del pueblo, un carpintero sencillo, humilde, ahí caminando, mezclado. Yo también necesito que me bautices, le dice a Juan el Bautista. Claro, Juan el Bautista, que le reconoce por discernimiento espiritual y por la revelación, dice, pero no, ¿cómo te voy a bautizar? Tú debes bautizarme a mí. No, le dice. Jesús insiste. Vean cómo se mezcla en el pueblo. Vamos a ver, ya viene la Semana Santa, ¿no? Y cuando Jesús entra en Jerusalén,
¿Cómo entra? ¿Cómo entra? Entra con un carruaje como rey, con unos soldados, con un séquito, con toda unos guardaespaldas, unos soldados, unas armas, como sería el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pues mis hermanos. Dios encarnado, ¿cómo entra? Sentado en un asnito, humilde, dice. Pero ese asnito, ¿era de él o era prestado? ¿Quién se acuerda? Era prestado, así como nosotros cuando no tenemos y vamos donde la vecina o el vecino, présteme una tacita de azúcar. ¿Sí le ha pasado? Présteme una tacita de aceite que se me acabó, vecino, no he hecho las compras, pero ya voy a ver cómo voy, aunque sea le fío a la tienda. Pero ahorita estoy justo que quiero hacer unas tortillitas y no tengo aceite. Preste una tacita de aceite. Porque los que no tenemos que pedir prestado, hermanos. Porque no tenemos. Porque no podemos comprar. Porque no podemos tener toda a disposición como los magnates. Que dice, ¿qué te falta? Es que me he olvidado aceite. Compra un cartón. Para que tengas para todo el mes. ¿Qué es? Compra un cartón de aceite. Estás aquí con litritos. Ellos disponen porque tienen plata. A la hora que sea, si necesitan algo, lo compran. Porque pueden. Pero el pueblo no puede. El pueblo no puede. Jesús era del pueblo. Y toma un asnito prestado. Miren qué bendición para todos ustedes, mis hermanos queridos. Aquí lastimosamente no puedo decir para todos nosotros, porque de alguna manera yo como que hago parte un poquito del clero, Dios me libre. Pero ¿saben qué? Sí quiero ser del pueblo. Sí trato de ser del pueblo cada vez más y de aprender de ustedes, el pueblo de Dios. Amén. Y aquí en este texto de Hechos se menciona mucho y se repite mucho la palabra pueblo. Y vamos a regresar a nuestro texto de Hechos, Hechos capítulo 3. Se repite mucho la palabra pueblo. Es una palabra clave aquí. Pero sigamos leyendo. Hechos 3:11. Hechos capítulo 3, versículo 11. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro, vean, imagínense la escena, ¿no? Ya ocurre este milagro y entonces este hombre se pegó ahí. No sabemos si de la pierna, del brazo, pero se aferró. Estaba ahí pegado, como garrapata. Estaba ahí aferrado. O sea, ellos no podían librarse del hombre. No podían librarse. Posiblemente ellos quisieron seguir su camino, porque para ellos, para Pedro y para Juan, llenos del Espíritu Santo, era un milagro más. Era algo que el Señor Jesús, el Cristo resucitado, hizo. Gloria a Dios. No estaban tan asombrados, porque conocían al Señor Jesucristo, habían estado con Él y tenían el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero este hombre dijo, no, pues yo que estaba, imagínense, paralítico, yo que estaba lisiado, tullido, dicen algunas versiones. No, ellos son mi salvación, no tengo que perderles de vista. Y se les pegó como chicle, ¿no? A todo lado. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente, miren como Lucas dice, toda la gente, todo el pueblo que no salía de su asombro, corrió todos en tropel hacia ellos, al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Parece que ahí tal vez habría como una plataforma, como un techito, alguna cosa, ¿no? Un pórtico nos da esa idea. Al ver esto, Pedro ve que viene tanto, una muchedumbre vienen, ¿no? Les dice, miren, otra vez, ¿qué les dice? ¿Cómo les dice? Pueblo, laos, pueblo de Israel. ¿Por qué les sorprende lo que ha pasado? Miren. ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud, en algunas versiones dice, por nuestra religiosidad, por nuestra rectitud,
como si fuera algo de nosotros, como si fuera nuestro poder, hubiéramos hecho caminar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes, miren la denuncia, nuevamente la denuncia. Esta valentía solo puede ser obra del Espíritu Santo, hermanos. Porque no está hablando con cualquier persona, está hablando con todo el pueblo. ¿Ustedes saben lo que hace un pueblo enardecido? Una muchedumbre enardecida. ¿Qué hace? Nosotros sabemos en Quito qué hace una muchedumbre enardecida. Vota presidentes nomás, pues, hermanos. Así de sencillo. Cuando todo el pueblo está unido, hasta el dicho dice, no, el pueblo unido jamás será vencido. Que tiemblen los gobernantes cuando el pueblo se une y va y tiene un mismo propósito. Miren, pero les dice a todo el pueblo, les dice, ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Hasta Pilato, el romano, quedaba como un angelito al lado de todo el pueblo, miren. Y eso que los romanos eran muy malos. Rechazaron al santo, miren las palabras que usa, al santo, al justo. Este discurso es diferente al otro discurso de Pedro. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron que se indultara a un asesino. Y aquí viene una contradicción. Mataron al autor de la vida. ¿Cómo se puede matar al autor de la vida? ¿Cómo puede morir el autor de la vida? Del que nace la vida. A él le mataron. Del que nace la vida. Vean qué contradicción, qué paradoja y qué tragedia. Que mataron del que viene la vida, del que nace la vida. Le mataron. Pero, y aquí este contraste es importante, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos mártires. Ya vimos esa palabra, ¿no? ¿Se acuerda? Mártires, porque testigo es mártir. De eso nosotros somos mártires, porque estamos dispuestos a dar la vida por dar testimonio de Jesucristo. Amén. Por la fe, miren, esto es importantísimo. Por la fe. Por la fe. ¿En qué? Y esto es muy importante también. En el nombre. Esta palabra, nombre, se repite varias veces también en este texto. En el nombre de Jesús. Él ha restablecido a este hombre. Y ahí está, pues. Ahí está el testimonio. Así como cuando damos testimonio aquí, ¿no? Que llamamos a alguien para que cuente el testimonio de lo que Jesús ha hecho. ¿Quién va a poder decir, eso es mentira, eso es arreglado, pastor? No, es un actor contratado. Nadie. Incluso yo ni sé si va a haber alguien que dé testimonio, y estoy orando, créame por dentro, Señor, que alguien pase para dar testimonio. Señor, que no quedemos tan mal. Vergüenza ajena a veces me da. Pero bueno, vean. Por la fe en el nombre, Él ha restablecido a este hombre. Ahí está paradito, el que estaba ahí tullido, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe, se repite otra vez la palabra fe, que es importante también, viene por medio de Jesús. Lo ha sanado por completo. O sea, el hombre estaba saltando, hermanos. El que estaba tullido de nacimiento, ¿cómo tendría las piernitas, no? ¿Cómo tendría los piecitos virados para un lado, uno flaquito, otro más gordo, torcidos? No sabemos, pero estaba tullido de nacimiento. Pero ahora está saltando, ni qué atleta. Restablecido totalmente la salud. La ha sanado por completo. Como les consta, ojo, como les consta a ustedes, lo están mirando, aquí está. Esto es fehaciente, esto es verídico, esto es la vida misma, no se puede ocultar, no se puede negar. Y anote, por favor, la idea principal de este mensaje que sale aquí del texto. Ten fe en el poder de Jesucristo,
porque en tus fuerzas nunca podrás. Amén. Escríbalo, porque sale del texto. Ten fe en el poder de Jesucristo, porque en tus fuerzas nunca podrás. Escríbalo. Es fácil, lo vamos a repetir despuesito. En tus fuerzas nunca podrás. En nuestras fuerzas no podemos, mis hermanos. Acompáñenme, por favor, a Juan 15:5, sin perder de vista Hechos. Juan, el Evangelio de Juan. Los evangelios comienzan así: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a tomar una pruebita algún rato. Le voy a decir, a ver, diga en orden los evangelios, le vamos a decir. Le vamos a dar un premio aquí. Qué lindo memorizar la palabra del Señor, ¿no? Es palabra eterna, hermanos. ¡Qué maravilla! Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el último de los evangelios. Facilito. Juan 15:5. Juan 15:5. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Ya tenemos todos? Mire, si es que alguien, sobre todo los que vinieron juntos, como familia, alguien está perdido ahí buscando, téngale paciencia, ayúdele, dígale, a ver, préstame, yo te ayudo. Juan, yo te ayudo. Y mientras más encontremos los libros de la Biblia, estudiemos nuestra Biblia, más fácil va a ser encontrarlos. Pero no tengamos vergüenza, es poco a poco, hermanos, es poco a poco. Lo importante es traer la Biblia y estudiarla. Juan 15:5. ¿Qué dice? Miren, yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo. ¿Y ustedes? ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Será que nosotros también nos incluimos ahí? ¿Usted se incluye ahí o no? ¿O será solo para los discípulos? Para nosotros, los que seguimos a Jesús, miren, yo soy la vid. Y ustedes nos dicen a nosotros, ¿qué somos? Las ramas, hermanos. Solo somos ramitas, hermanos. Y unas ramitas medias flacas, otras medias más gorditas, otras ramas que ya se rompen, que ya se quiebran. Unas ramas a veces sin hojas, parecen ramas secas ya. Parece que esa rama se va a caer solita. Pero somos ramas. Pero el Señor es el tronco, es la planta, es la vid. Miren, por ahí circula la savia del Espíritu Santo. Por eso dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará ¿qué cosa? Mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Qué dice la palabra del Señor, mis hermanos queridos? Separados de mí, ustedes pueden hacer la mitad de las cosas. Una tercera parte de las cosas. Un 10% de las cosas. Digan otra vez. Más duro. ¿Se oye bonito eso? Qué bien, hermanos. Desen un aplauso a mis hermanos queridos, por favor. No podemos hacer nada, mis hermanos. Nada. No tenemos ningún poder. En nosotros mismos no tenemos ningún poder. Nada. Si hemos estudiado la palabra, bendito sea el Señor, para conocerle más al Señor Jesucristo, para conocer más su poder. Si estamos sirviéndole aquí en la iglesia por años, bendito sea el Señor, para aprender a cómo servirle. Y aún así, créame, yo digo, Señor, no te estoy sirviendo bien, tantos años que estoy, y no he aprendido a servirte bien, Señor, perdóname. Aún después de haber estudiado la palabra del Señor, aún digo, Señor, no te conozco, todavía no te conozco. Señor, revélate en tu palabra. Todo lo que hacemos, mis hermanos queridos, venimos acá a la iglesia para estar con el pueblo de Dios, vean, con el house de Dios, con el pueblo de Dios, para aprender unos de otros. Todo lo que hacemos los domingos no es para decir, no, es que yo voy todos los domingos, yo sí puedo, porque yo voy todos los domingos, religiosamente, vean, religiosamente yo voy todos los domingos, yo sí puedo. No podemos. Porque venimos ¿para qué? Venimos para aprender unos de otros, para apoyarnos como pueblo de Dios. Venimos como pares, mis hermanos queridos, con diferentes dones y talentos que el Señor nos ha dado. A los hermanos queridos acá que estaban adorando al Señor, miren qué maravilla, iguales a nosotros,
¿Pero qué? Que son instrumentos del Señor para adorar al Señor. Amén. El Señor, por su gracia y misericordia, me ha permitido compartir su palabra. Créame que me da mucho miedo. Me da mucho miedo hablar la palabra del Señor. Y si por mí fuera, yo capaz que no estaría aquí. Si por mí fuera. Estaría por ahí leyendo libros, escribiendo, haciendo lo que me gusta hacer de pronto. Estaría subiendo una montaña, que me gusta la naturaleza, escalando una montaña. Ahí en el silencio de la naturaleza. Ahí estaría feliz yo, lanzándome en parapente. En el agua, en el mar, en el río, pescando. ¿Qué sé yo? Esas cosas que a mí me fascinan. No es por nosotros. Es porque el Señor nos ha llamado. Es porque nosotros reconocemos que no podemos. Mientras usted reconozca más que no puede, más se va a manifestar el poder del Señor. Amén. ¿Quiénes dicen amén? ¿Cuántos decimos no podemos? Levante la mano quienes no podemos. Pero capaz que si les preguntaba esto antes del mensaje, tal vez algunos decíamos, y me incluyo, no, yo sí puedo, pastor. Si yo les decía, ¿usted puede servir en la iglesia? Amén, yo sí puedo, pastor. ¿Usted puede predicar la palabra? Amén, yo sí puedo. ¿Usted puede liberar de los demonios? Amén, yo sí puedo. Nosotros pensamos que podemos. Y es que para nosotros como seres humanos es difícil reconocer que no podemos. Es humillante. Es vergonzoso. Nos cuesta. Pero esa es la clave. Reconocer que no podemos. Y ahí se va a manifestar el poder del Señor. Ten fe en el poder de Jesucristo, porque en tus fuerzas nunca podrás. Amén. Gloria al Señor. Sigamos, mis hermanos queridos, estudiando la palabra del Señor. Realmente nos falta tiempo para poder estudiar la palabra del Señor. Aquí continúa el texto en el 17, Hechos 3:17. No lo vamos a estudiar en detalle por razones de tiempo. Pero ¿qué dice? Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Mire, Pedro. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados. Arrepiéntanse nuevamente otra vez, conviértanse, envuélvanse a Dios, lo que ya vimos, ¿no? Metanoia, conviértanse, den la vuelta, den un giro, den la espalda al pecado y den la cara a Dios, arrepiéntanse, caminando hacia el mundo en el pecado, ¿no es cierto? Dar la vuelta, ¿se acuerdan de esa palabra? Arrepentimiento, dar la espalda al mundo, al pecado y caminar ¿hacia dónde? Hacia Cristo, hacia Dios. Eso está diciendo, vuélvanse, conviértanse, arrepiéntanse a los asesinos del Señor Jesucristo. Pero de alguna manera nosotros también crucificamos al Señor Jesucristo, porque fue por nuestros pecados que murió en la cruz, ¿o no? Y si nosotros hubiéramos vivido en esa época, ¿de qué lado estaríamos? ¿De qué lado estaría usted? ¿Estaríamos de los que gritaban, crucifícalo, crucifícalo, libérale a Barrabás? ¿O estaríamos de los pocos valientes hombres y mujeres que estaban con Jesús? Ni los discípulos estuvieron con él, pero un puñado de mujeres estuvieron con el Señor Jesús hasta el final, a costa de sus propias vidas. ¿En qué grupo estaríamos? ¿Se ha preguntado usted eso? Porque es fácil, ¿no es cierto? 2000 años después, ahora de alguna manera pues podemos reunirnos con libertad. El cristianismo tiene cierta reputación, lastimosamente menos reputación que antes, pero es diferente a esa época. Ahora, esta palabra que dice el nombre de Jesús, que yo les decía, el nombre, ¿qué significa el nombre, mis hermanos queridos? En el nombre de Jesús. Cuando usted escucha en el nombre de Jesús, ¿qué piensa usted? Poder, ¿qué más piensa? Una liberación, ¿no es cierto?
Usted está pasando por ahí y oye, en el nombre de Jesús. ¿Qué piensa? Hijo, es una liberación, pastor. Ay, creo que en este cuarto están liberando a alguien, pastor. Hay un alboroto y gritan en el nombre de Jesús. Hoy en día, lastimosamente, mis hermanos queridos, este nombre de Jesús 2000 años después se ha vuelto como una fórmula mágica, lastimosamente, tristemente. Se ha rebajado a una fórmula mágica, que las personas piensan que por decir eso ya van a suceder las cosas. No te preocupes, no tienes plata, di, yo tengo plata en el nombre de Jesús y ¡pac! Se te aparece la plata. ¡Pac! Se te aparece el trabajo. Estás enfermo, tú di, yo soy sano en el nombre de Jesús y ¡pac! Si estás con fractura del tobillo, sales caminando. Yo quise hacer eso y una vez les conté que sí traté de hacer eso. Estaba fracturado el tobillo y estaba enyesado. Y yo había oído eso, ¿no? En el nombre de Jesús. Yo, como era nuevo en la fe, me puse a repetir eso. No me acuerdo cuántas veces, 1 hora ahí, pero me estrellaba contra el planeta, hermanos. A cada rato me estrellaba. Y decía, ¿qué pasa con el nombre de Jesús? No le estoy diciendo con autoridad, no le estoy diciendo con fuerza. ¿Cómo tengo que hacer para que tenga eficacia esa frasecita? Pero es que no es de frasecitas, pues, mis hermanos queridos. Aquí el nombre de Jesús significa el nombre sagrado de Dios. El nombre como el nombre del Antiguo Testamento. Las 4 consonantes hebreas. Que se translitera y en español le han puesto vocales y le dicen Jehová, otros le dicen Yahvé, pero son 4 consonantes hebreas que significan yo soy el que soy. Eso significa. Vean el nombre del Señor. Yo soy el que soy. Él es el único que es autosuficiente, que no necesita de nadie. Él es y punto. Él es eterno. El que era, el que es y el que ha de venir. Gloria al Señor Jesucristo. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre que era tan sagrado que los judíos se saltaban. No lo leían cuando estaban leyendo la Torá en hebreo. Estaban leyendo, no, y había un silencio. Por ejemplo, estaban leyendo, voy a usar el nombre de Jesús aquí. Por la fe en el nombre de Él ha restablecido a este nombre a quien ustedes ven. Cuando yo hago un silencio es porque los judíos consideraban demasiado sagrado ese nombre que sus labios impuros no podían pronunciar ese nombre. Pero ellos lo hacían de una manera religiosa, de una manera ritualista. Pero aquí el nombre de Jesús significa Jesús mismo, es la esencia misma de Cristo, es en su poder, en su autoridad. Es Jesús mismo en persona. Ahí, cuando está Pedro y Juan, ahí está Jesús mismo en persona a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo en persona. Cuando dicen el nombre de Jesús, Pedro y Juan, que habían estado en la presencia de Jesús, que habían estado llenos del Espíritu Santo, que habían cultivado una relación íntima con el Señor Jesús, profunda, de seguir meditando en las palabras de Jesús, en lo que Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra, y estar llenos del Espíritu Santo. Ahí tiene eficacia ese nombre. ¿Por qué? Porque es el poder y la autoridad de Jesús. No es una fórmula, no es como magia, no, es porque ellos están llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesús. Amén. Es por eso. Ahora, mis hermanos queridos, pongámonos de pie. Y vamos a adorar al Señor con esta canción que dice, creo en ti, que ya cantamos al inicio. ¿Y qué dice esta canción? ¿Se acuerda lo que dice? Creo en ti. ¿Qué dice? Primero, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús. Milagroso Señor. ¿Quiénes necesitan un milagro en esta mañana? Tal vez hay personas que no pueden caminar hoy. Tal vez hay personas que no pueden comer, que
tienen problemas estomacales. Tal vez hay personas que no tienen trabajo. ¿Qué milagro necesitan ustedes, Señor? Digámosle al Señor, si este lugar de tu presencia. Digámosle al Señor, hazlo con poder. Estamos aquí. Y diga con fe, creo en ti, la fe, pide la fe. Ten fe en el poder de Jesucristo, porque en tus fuerzas nunca podrás. Mis hermanos queridos, hermanas, postrémonos ante el Señor, mirémonos ante el Señor de rodillas, levantemos nuestras manos y digamos, creo en lo que harás en mí hoy. El Señor está aquí, se está paseando por aquí, el Espíritu Santo de Dios. Aprovechemos eso, creamos en lo que Él va a hacer hoy, en esta mañana, y démosle toda la honra y toda la gloria, porque no es por nosotros, por nuestro poder, sino por el poder de Dios. Yo creo en ti. Señor, humillados delante de ti, reconocemos que no podemos. Y en esa impotencia nuestra, depositamos toda nuestra fe en ti. Toda nuestra fe de que tú nos vas a proveer. De que no hay justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Dice tu palabra. Nuestra fe de que tú nos vas a sanar y que nos estás sanando en esta mañana, en el nombre de Jesús, que nos estás liberando en esta mañana de toda ansiedad, de todo ataque del enemigo, en el nombre de Jesús, de que estás salvando en esta mañana y te estás manifestando a los que no te conocen, que hoy vinieron, no sabían ni por qué vinieron, pero tú te has manifestado a ellos, tu nombre, tu presencia, y ahora estás salvando en esta mañana en el nombre de Jesús. Mis hermanos queridos, hagamos un compromiso en oración ahí delante del Señor, no conmigo, sino con el Señor, con el autor de la vida. Digámosle: Señor, dame la disciplina para conocerte a ti a través de los evangelios. Dígale: Señor, perdóname, y digámosle: perdónanos, Señor, porque no hemos estudiado lo suficiente tu palabra a profundidad. No te conocemos. Pero, Señor, delante de ti hagamos el compromiso de conocer el poder de Jesucristo a través de su palabra, de los evangelios, y renunciemos a perder el tiempo viendo caricaturas de Jesús en las redes sociales que para nada se acercan al Cristo resucitado, al Cristo de los evangelios. Por ahí hay unos que andan circulando caricaturas de Cristo. Pero, Señor, nosotros queremos conocerte en tu palabra. Manifiéstate a nosotros, revélate a nosotros. Y también, mis hermanos queridos, hagamos un compromiso delante del Señor de no estar solos
en esta dura vida cristiana, en esta dura lucha, sino de dejarnos acompañar por el laos, por el pueblo de Dios, por el que está a su lado, por su hermano, por su hermana, por las redes de la iglesia, los grupos pequeños de la iglesia, los ministerios de la iglesia. Es verdad que no somos perfectos, somos imperfectos, pero este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo que quiere conocer a Cristo. Este es el pueblo donde hay hermanos mayores que nos pueden ayudar a conocerle más al Señor, que pueden orar por nosotros en medio de esta barbarie de mundo, en medio del pecado, de la maldad. A veces estamos luchando solos, frente a una tormenta, solos. Nos sentimos abandonados, pero el Señor te ha dado este pueblo, esta iglesia, el pueblo de Dios, para juntos conocerle al Señor Jesús, juntos orar unos por otros, así como Pedro, como Juan, así como los que estaban en el aposento alto, que estaban esperando la llenura del Espíritu Santo, y ahí vino a la comunidad que estaba clamando, vino el Espíritu Santo. Así mismo te pedimos, Señor, que vengas ahora. Aquí está tu iglesia, clámenle al Señor Jesús y dígale: Señor, lléname con tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, manifiéstate, Señor Jesús, haz milagros, Señor Jesús, en mi vida, en la vida de toda la gente que nos rodea, en mi familia, en el barrio. Haz milagros, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor Jesús no ha cambiado, y su Espíritu Santo está aquí moviéndose con poder y con autoridad. Nosotros somos los que a veces le limitamos al poder del Señor, porque pensamos que podemos en nuestras fuerzas, que es por nuestro mérito, que es por nuestra virtud, que es por nuestra religiosidad, que es por nuestra rectitud. Pero no, en esta mañana humildemente reconocemos todos que es por el poder, la fe en el Cristo resucitado, porque lejos de Él nada podemos hacer. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. A ti, Señor Jesús, la honra y la gloria. Amén. Que Dios les bendiga.